dando entonces un triángulo rectángulo. Por ahí nos dan la figura. Y me dice que en ese triángulo, que es rectángulo en D, ahí es donde tiene su ángulo recto, me dan la medida de los catetos. Y me dicen que el cateto que va de D a B mide 9 centímetros. Entonces el cateto que va de D a B es este. Y me dice que aquí ese cateto mide 9 centímetros. Igual me dice que el otro cateto, el que va de D a C, este de acá, mide 12 centímetros. Entonces ya tengo la medida de esos dos catetos. Dice que ahí meto un rectángulo, el que está grisito. De tal modo que uno de sus vértices va a ser D, siempre va a estar en el vértice del triángulo, ¿verdad? Uno de los vértices va a ser aquí siempre. Y el opuesto está en la hipotenusa, ¿verdad? Esa P que está ahí siempre está puesto en la hipotenusa. Dice que tengo que expresar el área en función de la medida X del ancho. ¿Okay? Me está diciendo que el X, aquí me lo está marcando, el X es esta, la medida de ese lado. Y me dice que tengo que expresar el área de este rectángulo en términos de X. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver cómo lo resolvemos. Aquí el asunto, yo podría decir que esta, la base, ¿verdad?, del rectángulo, le voy a llamar Y, y que el área en principio es X por Y. Claro, ahora lo que me está diciendo es que tengo que dejar expresada esa área en términos solamente de la variable X, en función de la medida X del ancho. O sea, en esta expresión que estoy poniendo ahí, el área me debería quedar solamente como una expresión que solo tiene X. Bueno, vamos a ver cómo lo logramos. Yo noto por aquí que en esa figura tenemos unos triángulos que pareciera que en algún momento hicimos algo parecido con unos triángulos similares, algunos triángulos parecidos a estos. Si yo agarro el triángulo grande y yo me doy cuenta que está dividido aquí y me dice que uno de los catetos mide 9, el otro cateto completo mide 12, ¿ok? Y que yo tengo que este mide y de pronto entonces necesito, no sé, este de acá, ¿verdad? Pareciera, no sé si lo notan, voy a marcarlo más bien en esta figura primero. Esto mide X, es la altura del rectángulo, ¿verdad? Es esta misma altura de acá. Okay. Entonces ese segmento mide X, por lo tanto lo voy a poner allá. Este segmento de aquí mide X. ¿Y qué cumplen esos triángulos? Mira, la vez pasada vimos semejanza y hicimos un ejemplo muy parecido con unos triángulos muy parecidos, donde teníamos, creo que era un poste y una estaca que había puesto, que los triángulos tenía por aparte, pero es prácticamente la misma idea de aquí, ¿verdad? Y por lo tanto puedo aplicar, ¿verdad? Estos dos triángulos son semejantes. ¿Okay? Los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque vean que tienen ambos un ángulo recto y tienen el mismo ángulo acá, o sea, comparten un ángulo. Entonces, por el criterio ángulo a ángulo son semejantes. Por ángulo a ángulo. Quiere decir que el 9 es a la X, el grande es al cateto pequeño. Entonces, el cateto grande, que es 9, es al cateto pequeño, que es X. Como el cateto grande, que es 12, es al cateto pequeño. Ah, pero aquí no le he puesto nada, ¿verdad? ¿Cuánto mide ese cateto pequeño? A 12, que es el total, le estoy quitando la X y eso me da la que quiero. La Y, perdón. Entonces a 12 le quito la Y y me da lo que mide el cateto este, ¿verdad? El cateto del triángulo pequeño.
Entonces el cateto del grande, que es 12, es el cateto pequeño, que es 12 menos y. Como 12 es a 12 menos y. Expresa en términos de x, entonces voy a despejar la y de esa expresión. Ven, aquí viene una parte importante que les había dicho, que es despejar una variable. Voy primero a multiplicar en cruz. El x lo paso a multiplicar al 12. El 12 menos y lo paso a multiplicar al 9. Entonces voy a tener 9 por 12 menos y es igual a 12 por x. Quiero despejar la y. Esto es 108 menos 9y es igual a 12x. De aquí voy a pasar el 9y a sumar al lado derecho. El 12x lo voy a pasar a restar al lado izquierdo. Entonces me va a quedar que 108 menos 12y, no, 12x, es igual a 9y. Y de ahí ya despejé la y, nada más falta despejar el 9, pasar el 9 a dividir. Voy a bajar un poquito. De aquí voy a tener que 108 menos 12x dividido entre 9 es la y. Esto se puede simplificar, ahorita lo voy a simplificar un poquito, pero ya lo tengo. El área va a ser, dijimos que x por y, pero la y lo estoy cambiando por 108 menos 12x dividido entre 9. Lo puedo simplificar, ¿verdad? Porque todos tienen tercera, no sé, bueno, sí, tercera lo más que tienen. Entonces voy a sacar un 3, ¿verdad? Eso es un 3x. Estoy sacando un 3 a factor común de arriba. Si a 108 le saco tercera, me darían 36, me parece, ¿verdad? Y a 12 le saco tercera, me queda 4. Y ahí es donde simplifico un 3, ¿verdad? Me queda entonces x por 36 menos 4x dividido entre 3. Esa es la expresión ya simplificada. Esa expresión me da el área del rectángulo en términos de el lado x. Creo que esa era la pregunta. Entonces la respuesta, el área en función de x es, ¿okay? Área en función de x sería x por 36 menos 4x dividido entre 3. Entonces, si a mí me dicen que el x quieren que sea 7, yo vengo, sustituyo 7 y veo a ver cuánto me da. Y eso me va a dar el área del rectángulo. Otro ejemplo que también se lo van a volver a encontrar en cálculo. Ese es otro ejemplo típico, donde en cálculo van a querer encontrar el área más grande que puede tener ese rectángulo. Okay, ya está listo.